Pongo grabar. Estuvimos la última clase hablando de dieléctricos o aislantes. ¿Sí? Dieléctricos que, me voy a robar figuritas por acá. Pudimos pensar a una escala microscópica como un conjunto de dipolos que estarán así, orientados completamente al azar, si el campo externo es nulo. Dipolos que se van a orientar, ¿sí? Porque va a aparecer sobre el... Voy acá. ¿Sí? Si yo genero un campo externo, ¿sí? Un campo externo que va a estar generado por estas dos plaquitas amarillas, ¿sí? Un campo externo que va a ir de la carga positiva a la carga negativa, ¿sí? Estos dipolos, dijimos, van a sentir una fuerza, ¿sí? En la carga positiva sentirá una fuerza eléctrica, y la carga negativa sentirá otra fuerza eléctrica, ¿sí? Me dejo un dipolo así, atravesadito. Aparece un par de fuerzas, aparece un torque que va a hacer que estos dipolos se orienten igual que el campo externo, ¿sí? Misma dirección y sentido que el campo externo. Le asociamos a cada uno de estos dipolos un momento dipolar eléctrico, ¿sí? Que yo dije podemos pensar estos dipolos ya sean moléculas neutras o moléculas no neutras, se va a desplazar, se va a separar, se va a hacer una zona más positiva, una zona más negativa, y sea cual sea ese material, puedo pensarlo como un conjunto de dipolos, que en presencia de un campo externo, ¿sí? Un campo externo que no sea nulo, se van a alinear, se van a reorientar de forma tal que esos momentos dipolares, eléctricos, asociados a cada dipolo, se pongan igual dirección y sentido que el campo externo. Lo charlamos, lo vimos microscópicamente, y nos fuimos a la escala macroscópica, que es la que nos importa, en la que vamos a trabajar, y dijimos, ok, puedo pensar o vincular a cada material dieléctrico como un bloque que tiene asociado una distribución superficial de cargas de polarización y una distribución volumétrica, una densidad superficial y una densidad volumétrica de cargas. De manera tal que la carga total de este dieléctrico siempre va a ser nula. Si yo sumo toda la carga de polarización que aparece en el dieléctrico, esa carga me va a dar cero. Estoy sumando dipolos, tantas cargas positivas como cargas negativas. Seguimos construyendo y nos dimos cuenta que vamos a tener que trabajar con campos auxiliares, que cuando queramos usar Gauss, ese Gauss que conocemos, que vincula las cargas encerradas totales, estas cargas totales tienen incluidas las cargas que estén libres y las cargas que estén de polarización. Como no podemos o no tenemos información de esas cargas de polarización, trabajamos con campos auxiliares en donde aparece el vector de desplazamiento, este campo de desplazamiento, que va a estar relacionado solo con las cargas libres encerradas. Y apareció también el vector polarización, este campo de polarización que va a estar relacionado con las cargas encerradas de polarización. Después vimos que estos tres campos están relacionados en donde el vector de desplazamiento va a ser igual
a epsilon 0 por el campo eléctrico más el campo de polarización. Esta es la relación constitutiva. Esta era el Gauss generalizado. ¿Se acuerdan hasta acá? Estoy repasando, no estoy diciendo nada nuevo. Después seguimos, incluso llegamos a hablar de materiales lineales, isótropos y homogéneos. Materiales lineales, isótropos y homogéneos, en donde va a tener una relación lineal entre el campo de desplazamiento y el campo eléctrico. Acá apareció este epsilon R. Este epsilon R, que es la permitividad relativa, es decir, la permitividad del material dividido la permitividad en el vacío. Una permitividad relativa que va a ser siempre mayor a 1, porque la permitividad del material siempre es mayor a la del vacío. Y además vimos que tenemos una vinculación también lineal entre el vector polarización y el campo eléctrico, que nos quedó epsilon 0, epsilon R-1 por el campo, en donde este paréntesis es ese sí de, no sé cómo se llama en griego esa letra, es la susceptibilidad eléctrica, ¿sí? Esta susceptibilidad eléctrica, que es exactamente igual a la permitividad relativa menos 1, una permitividad relativa que digo siempre es mayor a 1, o sea que este paréntesis es siempre mayor a 0. Yo creo una duda. Sí. Un poquito más arriba en lo del vector polarización, por si anoté mal en relación a la vez pasada, ¿es menos las cargas de polarización? Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Hay un Me menos quedó ahí acá. una duda. Gracias, me lo comí. Fui rápido y me lo comí. Hay un menos porque ese vector polarización nace en las cargas negativas de polarización y muere en las cargas positivas de polarización. Viene asociado a este momento dipolar eléctrico que aparecen en los dipolos. Este momento que va de la carga negativa a la carga positiva. Entonces, el vector polarización, el campo de polarización, nace en cargas negativas y muere en cargas positivas, y por ello hay un signo menos acá. Sí, 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 me lo salté. Muchas gracias. Pero ese P se termina alineando con la dirección del campo eléctrico, ¿o no? Sí. Ah, ok. Sí, yo creo que el otro día dibujé algo feo, en la clase pasada, pero va por acá. Mira. Me traigo un dibujito. Porque claramente soy incapaz de dibujar esto. Es esto, ¿no? Tengo, de alguna forma, esta placa, ¿sí? Que está cargada positivamente, esta placa está cargada negativamente. Aparece un campo eléctrico que nace en las cargas positivas y muere en las cargas negativas. Ese campo E que llamé externo. Ese campo E que va a ser alinear todos estos dipolos, en donde se queda el negativo y el positivo, ¿sí? Porque el momento dipolar eléctrico está definido de la carga negativa a la positiva de cada uno de esos dipolos.
¿no? Se alinean todos. Se alinean, y acá sumo un poco de información ya que estoy, queda de este lado del dieléctrico descompensadas las cargas negativas y va a aparecer una carga de polarización negativa. De este lado queda descompensada y queda una cantidad de cargas, un sigma, una densidad de polarización positiva. Y si quiero dibujar el vector P, el vector polarización, ese vector polarización va a nacer en estas cargas negativas y va a morir en las cargas positivas, en las de polarización. Entonces, este vector P termina estando alineado, o es paralelo, en dirección y sentido, al campo externo. Que está bien, ¿no? Porque si yo voy acá, y estoy hablando de materiales lineales isótropos homogéneos, este epsilon 0 es un valor positivo, mayor a 0. Este paréntesis estoy diciendo es positivo, este es el sí, ¿no? Esta es la susceptibilidad eléctrica, también es mayor a 0. O sea que estoy multiplicando dos valores positivos mayores a 0 por el campo y estoy obteniendo el vector polarización. O sea que el vector polarización es paralelo, tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Y el vector desplazamiento también, ¿no? Porque acá tengo epsilon 0 y epsilon r, también todo esto es positivo. Epsilon 0 es un número mayor a 0, una constante, y epsilon r es mayor a 1. Entonces, tengo que el campo eléctrico, el vector desplazamiento y el vector polarización van a estar alineados con la misma dirección y sentido, si trabajamos en materiales lineales, isótropos y homogéneos. En física 2, para nosotros, siempre van a ser lineales, isótropos y homogéneos. ¿Sí? Le voy a poner nombre a esta porque el otro día escribí, no sé ni qué escribí. Después vi, cuando cerramos la clase, que me comí la mitad de la palabra y le puse B corta, creo, todo, bien desastroso. Sí, es la susceptibilidad eléctrica. Hasta acá, más o menos, un poco el repaso, un poquito de información extra. Venimos. Perdón, ¿qué habías Sí. dicho? ¿El vector campo eléctrico, el vector polarización y cuál más tenían misma dirección y sentido? El de desplazamiento, Pilar. D, E y E, D, E y P van a ser todos en la misma dirección y sentido. Ok, gracias. ¿Vamos? ¿Se entiende? A mí todavía de la otra vez me cuesta ver cómo es que se apantalla el campo eléctrico si no hay una flecha que vaya para otro lado. Ahí vamos, Nicolás. Ahora los invito a, volvamos a las experiencias de Faraday a entender un poco eso. Me vuelvo a traer las experiencias de Faraday. ¿Sí? Para ver por qué se apantalla ese campo, ¿sí? Para entender un poco más qué es lo que está pasando. Experiencia de Faraday, arranquemos con la de carga constante. Arranquemos con la de carga constante, tengo ese capacitor, ¿sí? Las dos placas del capacitor, en donde tengo vacío, decir que tengo vacío o que tengo un epsilon r igual a 1, es lo mismo. Está cargado, ¿sí? Lo cargo, hay alguna pila o algo que lo carga, quedará cargado positivamente, negativamente, ¿sí? Entonces queda con una carga Q, llamo Q0, más Q menos Q. Y además, este capacitor tiene una diferencia de potencial, ¿no? Entre sus placas, alguna diferencia de potencial que llamaré delta V0. A este mismo capacitor
manteniendo la carga constante, es decir, me lo traigo con cargas positivas, más Q0, cargas negativas, menos Q0, y ahora entre sus placas ponemos un dieléctrico. El bloque dieléctrico que tendrá un epsilon R. Según Faraday, lo que vio en las experiencias es que la diferencia de potencial entre estas placas del capacitor disminuye, ¿no? Era menor a la diferencia de potencial que tenía sin dieléctrico. Eso es lo que nos contaron, eso es lo que les conté, y esto hacía que la capacidad sea mayor a la capacidad del vacío. Hasta ahí es lo que sabemos, es lo que hablamos la semana pasada. Ahora bien, si yo escribo acá, al principio, antes de que tenga dieléctrico, esta diferencia de potencial entre estas placas del capacitor será menos la circulación del campo que haya entre estas placas, campo que será un E0. Tengo la circulación de ese campo y entre las dos placas. Un campo E0 que podré vincular con el vector de desplazamiento, ¿no? Yo sé que... Por acá lo pongo. Si son lineales y isótropos y homogéneos, el vector de desplazamiento es epsilon 0, epsilon r por E. O sea que el campo lo puedo escribir como D sobre epsilon 0, epsilon r. Estoy en vacío, la permitividad relativa es 1. O sea que este campo será D sub 0 sobre epsilon 0. Si ahora me voy al estado final, cuando ya tengo el dieléctrico entre las placas del capacitor, y escribo lo mismo, escribo esta diferencia de potencial, ahora entre estas dos placas. Va a ser menos la circulación del campo que existe acá, un campo que tendré, yendo de las cargas positivas a las cargas negativas, que lo llamo E, sin el índice sub 0, porque ahora es el E del caso, el instante cuando tengo el dieléctrico entre las placas del capacitor. Todo esto hay que hacer, la circulación de este campo, es diferencial de línea. Un campo que si ahora quiero vincularlo con el vector de desplazamiento, tendrá esta relación, ¿no? El epsilon r ahora no es 1, es un número. Yo ahora pregunto, entre estas dos situaciones, en donde tengo el capacitor en vacío, con una carga Q sub 0, y tengo el capacitor con dieléctrico, con la misma carga Q sub 0, ¿alguno de estos campos, sea E o sea D, se va a mantener? Sabemos que ese campo eléctrico se va a pantallar, porque es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Es un poco lo que a Nico todavía le hace ruido. A Nico, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿el vector de desplazamiento, ese campo de desplazamiento, será el mismo con y sin dieléctrico? Repregunto, ¿quién genera el campo de desplazamiento? Y debería serlo, ¿no? Porque son las cargas libres. Son las cargas libres, ¿no? Las cargas libres son las fuentes de ese vector de desplazamiento, de ese campo de desplazamiento. Entonces, si tengo la misma carga, si tengo una conservación de carga, y esta Q0 está acá, es la misma Q0 acá, D
este D sub 0 y este D deberían ser el mismo. ¿Se ve? Que es el mismo campo, y es el mismo campo porque las cargas libres son las mismas. Y las cargas libres las estoy manteniendo constantes. Profe, yo entiendo que que el campo lo generan las cargas libres, pero el ER no cambia de cuando pones un dieléctrico. Sí, sí, sí. Acá tendría un epsilon R, que no lo escribí porque es 1. Claro. Es 1. Y acá lo dejé como epsilon R porque el epsilon R es diferente. Pero lo que sí se va a mantener es el vector de desplazamiento. O sea, yo podré escribir esto como D sub 0 sobre epsilon 0, epsilon R. Claro, las cargas libres no cambian, pero el campo eléctrico sí. Y el campo eléctrico sí. Sí, sí, Ah, sí, claro, sí. eso. Pero el campo de desplazamiento no. Porque el campo de desplazamiento está generado solo por las cargas libres. Claro, pensé que El campo estaban eléctrico con sería más campo chico, ¿no? eléctrico. Entonces, El campo eléctrico sería más chico, me dicen por ahí, sí, ¿no? Porque esto, D sub 0 sobre epsilon 0, es 0, es este 0. O sea que lo que tengo es que el campo eléctrico con el dieléctrico va a ser el campo eléctrico que tenía en el vacío dividido epsilon R. O sea que tengo que el campo eléctrico, cuando hay un dieléctrico, va a ser menor en módulo que el campo en el vacío. Pongo módulos, porque en realidad es el número, ¿no? Si el campo disminuye y la distancia entre las placas es la misma, está bien que el potencial decrezca, ¿no? Yo tengo un campo que disminuye. La distancia entre las placas es la misma. Hablo de la distancia entre las placas porque cuando quiera hacer la circulación, esto será el campo en esta circulación, en esta distancia. Entonces lo que tengo es que esa diferencia de potencial decrece, que es lo que vio Faraday en las experiencias. El ERS no puede tomar valores entre 0 y 1, ¿no? No, el epsilon R siempre es positivo y mayor a 1. Perfecto. ¿Sí? Porque como mucho es 1 cuando es el vacío, y si no siempre es mayor a 1. Entonces si hago las cuentas, se ve que efectivamente ese campo eléctrico disminuye, se apantalla, cuando se introduce un dieléctrico entre las placas del capacitor. Nos lo había contado Faraday, había contado que el potencial disminuía, que la capacidad entonces aumentaba. Acá vemos que ese campo está apantallado, ese campo decrece, entonces está bien, es consistente con que este potencial decrezca. Seguro sigue sin ser visual de por qué se está apantallando, qué es lo que hace que se apantalle. Miremos acá, yo dibujé un campo, este campo E que dibujé es el campo E que puse en la circulación, es el campo E total, es el campo que existe en ese dieléctrico. Perdón. Este dieléctrico se polarizó con cargas negativas y cargas positivas, de esta forma. Entonces lo que estoy teniendo es que este campo externo, el campo que genera la placa, ¿sí? Tendré líneas de campo que nacerán en la placa positiva y morirán en la placa negativa, pero también tendré líneas de campo que nacerán en la placa positiva y morirán en el negativo del dipolo. ¿Sí? Y otras que atravesarán. Esas líneas de campo que no llegan a atravesar todo el dieléctrico, esas líneas de campo que mueren en la carga negativa del dipolo, va a ser ese campo que va a disminuir, ese apantallamiento del campo que vamos a ver, o que vemos en las cuentas,
y vemos en las experiencias, cuando ponemos un dieléctrico entre las placas de un capacitor. ¿Se ve? ¿Se visualiza un poco mejor? Sí, quedó Sí. claro ahí. ¿Y no sale en línea de campo del dipolo positivo? Sí, también, de acá puede que salgan. ¿Y no pueden ir al dipolo negativo? O sea, ir en contra ¿cómo se llama esto? Del campo eléctrico. ¿Para atrás? Claro, para atrás. No, lo más probable es que siga para adelante a la placa negativa o al A la dipolo placa que está negativa. adelante, ¿no? Tengo Ah, todos perfecto. dipolitos. Claro, claro. Entonces, ahí estamos. Lo que tenemos es un campo que se apantalla. ¿Sí? A carga constante tenemos un campo que se apantalla, un campo que se apantalla, entonces tendremos una diferencia de potencial entre las placas que disminuye, generando que aumente la capacidad de este capacitor. Ahora bien, ¿cómo va a aumentar? ¿Cuánto va a aumentar la capacidad de este capacitor? Hagamos las cuentas. Podemos pensar en este capacitor, ahora lo dibujo más chiquito. Este capacitor que tiene un epsilon R1 o vacío. Y tengo otro capacitor, el mismo, al que le pongo dieléctrico entre sus placas. Llamo C sub 0 a la capacidad en vacío, y llamo C a la capacidad con dieléctrico. C sub 0, si se acuerdan, la capacidad la podíamos obtener como la relación entre la carga y la diferencia de potencial. La carga de este capacitor era Q0 y menos Q0. Esta también tiene Q0 y menos Q0. Estamos a carga constante. Y la diferencia de potencial entre sus placas, dijimos que era delta V sub 0. Un delta V sub 0 que lo puedo relacionar con la circulación del campo en el vacío entre las placas. Acá y creo que arriba también, ¿no? Ya me lo olvidé. No, puse los menos. Acá aparece el menos, ¿sí? Fui consistente. Acá ya me olvido del menos. Me olvido del menos porque esto es un módulo, ¿no? Yo cuando hablo de la capacidad y la relaciono con la carga y la diferencia de potencial, esa carga siempre estoy pensando en la carga de una de las placas, porque si hago la suma de las dos placas eso me da 0, y cuando pienso en la carga de una placa pienso en una carga positiva, y la diferencia de potencial abajo es un módulo, es el valor absoluto de esa diferencia de potencial, porque la capacidad está definida como un número positivo. No tiene sentido hablar de una capacidad negativa. Entonces, este menos de acá no me lo comí, como el menos de las cargas de polarización hace un rato, sino que no lo pongo, no me interesa, quiero el valor absoluto. ¿Sí? Quiero el valor absoluto, y además este campo lo vinculamos con el campo de desplazamiento, ¿no? Yo podría decir que este campo es sub 0, y es el vector de desplazamiento en el vacío dividido epsilon 0. Epsilon 0 lo puedo sacar de la integral y me queda como acá arriba, ¿no? Me queda a quedar epsilon 0 por la carga sobre la circulación
del vector de desplazamiento. Eso para el capacitor con vacío. Si hacemos lo mismo para el capacitor con dieléctrico, tendré una capacidad C que tendrá una carga que es la misma carga, Q sub 0, porque es la carga constante. Y una diferencia de potencial que ahora será delta B. Un delta B que lo puedo relacionar otra vez con la circulación del campo, el campo ahora E, el que está entre las placas cuando hay dieléctrico. Otra vez me olvido del menos, porque no tiene sentido, porque estoy buscando el valor absoluto de esa diferencia de potencial. Y acá yo dije, ok, E era D0 sobre epsilon 0. Acá también puedo traerme la relación, esa relación que hicimos acá arriba, en donde el campo es el vector de desplazamiento sobre epsilon 0, epsilon r. Entonces tendré la carga sobre la circulación, y ahora me va a quedar D sobre epsilon 0, epsilon r, diferencial de línea. Epsilon 0 y epsilon r son constantes, los saco de la integral, y me quedan acá, ¿no? Esto me va a quedar epsilon 0, epsilon r, por la carga, sobre la integral del vector, la circulación del vector de desplazamiento. La circulación del vector de desplazamiento que habíamos dicho, como la carga se conserva y el campo de desplazamiento está generado por las cargas libres, hablar de D o hablar de D sub 0 es lo mismo. Entonces, este D que tengo acá, en definitiva, es un D sub 0. Y si se fijan, todo esto es esto, ¿no? O sea que lo que tengo acá es epsilon r por la capacidad en vacío. O sea que lo que tengo es que la capacidad va a aumentar. ¿Y cómo va a aumentar? Va a aumentar en un factor epsilon r. Epsilon r por la capacidad que tenía antes. Entonces, recapitulando, si tengo un capacitor, y a ese capacitor le introduzco un dieléctrico a carga constante, el campo eléctrico se apantalla. Se apantalla, disminuye la diferencia de potencial en ese capacitor y aumenta la capacidad. ¿Cómo aumenta la capacidad? En un factor epsilon r. Va a tener va a tener una capacidad que va a ser exactamente igual a epsilon r por la capacidad que tenía en vacío. Capacidad que, si se acuerdan, estaba vinculada, está relacionada con la geometría que tenía ese capacitor. Geometría y material, habíamos dicho, pensando en vacío. Efectivamente, acá sigue dependiendo de la geometría y del material. Aparece ese epsilon r relacionado con este dieléctrico que se introdujo entre las dos placas del capacitor. ¿Se entiende? ¿Se ve? Yo quería preguntar, esto es para carga constante, ¿no? Todo esto Pues para en el carga otro constante. caso, ¿va a cambiar algo? Todos para carga constante. Ahora hacemos el de diferencia potencial constante. Ok. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con las cargas polarizadas? ¿En qué sentido, Matías? Que no entiendo bien por qué como que no las mencionamos. Están. Yo por acá vine, en este dije van a aparecer cargas de polarización, ¿sí? Va a quedar cargado
negativamente esta zona del dieléctrico, positivamente esta zona del dieléctrico, y tendrá alguna distribución volumétrica, una densidad volumétrica de polarización. En un ratito voy a hacer las cuentas para saber cómo calcularlas y cómo saber cuánto valen exactamente, tanto las densidades superficiales como las volumétricas. Están. De hecho, las estoy dibujando, solo que no estoy haciendo las cuentas. Pero están ahí, Ok, son ellas, son ellas en definitiva las que terminan apantallando o haciendo que ese campo se apantalle, y este mismo dieléctrico con sus cargas de polarización, quien hace que la capacidad del capacitor aumente. ok, gracias. No hay por qué. Sí, sí. Y en un ratito las calculamos. ¿Estamos? Estamos un poco más convencidos de cómo se apantalla ese campo y cómo se modifica la capacidad del capacitor cuando ponemos un dieléctrico a carga constante. Si hasta acá vamos, veamos qué pasa cuando lo hacemos a diferencia de potencial constante. Vuelvo con mi dibujo. ¿Sí? Dibujo las dos placas. Dos placas que ahora estarán conectadas por una pila, de manera tal que tengo cargas positivas y cargas negativas. Y vacío, un epsilon R igual a 1. Pondré vacío, tendremos nuevamente un campo de sub 0 y una diferencia potencial que ahora será delta B 0. Si yo ahora este mismo capacitor conectado con la pila, mantengo la pila conectada y ponemos un dieléctrico, tendremos es todo el espacio, si lo dibujo separadito solo para que se vea en color, o porque soy incapaz de llegar bien hasta el borde. Pero está ocupando todo el espacio entre las placas del conductor. Otra vez, acá tenemos la diferencia de potencial constante y tendremos algún campo E, ese campo resultante entre las placas del capacitor, en la zona entre las placas. Si escribimos esta diferencia de potencial, ahora será delta B sub 0 como menos la circulación de este campo en vacío, diferencial de línea. Y de este lado tenemos delta B otra vez sub 0, porque mantengo la diferencia potencial constante, porque mantengo esa pila conectada, que será menos la integral de este campo, diferencial de línea. ¿Qué es lo que nos había dicho Faraday en esta experiencia? Él había conectado el capacitor en vacío a una pila, puso el dieléctrico, dejó la pila conectada y lo que vio es que la carga aumentaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Q era mayor a Q sub 0. Y esto nos daba que la capacidad era mayor. Esto de las experiencias, lo que charlamos la semana pasada. Si ahora miramos estas dos expresiones que escribí, estas dos circulaciones que escribí,
Si dejo la pila conectada, y el capacitor es el mismo, ¿no? La distancia acá entre las dos placas es exactamente la misma distancia que hay entre estas dos placas. Lo único que hicimos es poner un dieléctrico en todo el espacio entre las placas. Ambas circulaciones tienen que ser igual a la diferencia de potencial que me da la pila. Las distancias en las circulaciones es la misma. O sea que acá lo que voy a tener es que los campos tienen que ser los mismos, ¿no? Este campo en vacío va a tener que ser igual al campo con dieléctrico. El campo eléctrico va a tener que mantenerse constante, va a tener que ser exactamente el mismo si yo dejo la pila conectada. Sí, perdón, Lucre, ¿podrías repetir por qué era eso? Yo tengo, por un lado, mi capacitor en vacío. Capacitor que le conecto una pila, la diferencia de potencial entre las placas del capacitor en estado estacionario, en régimen permanente, ¿sí? Una vez que se carga, va a ser menos la circulación de este campo eléctrico que se genera entre las placas, ¿sí? Y si hago lo mismo con dieléctrico, y tengo la pila conectada, la diferencia de potencial entre las placas del capacitor va a tener que ser igual a la diferencia de potencial de la pila, y en donde va a ser la circulación ahora del campo eléctrico que exista en esa zona que hay dieléctrico. Y si las dos diferencias de potencial son las mismas, que es la misma de la pila, que es esa que mantengo constante, y la distancia entre las placas es la misma, o sea, el recorrido que voy a hacer en la circulación va a ser el mismo, los campos van a tener que ser los mismos. Ah, sí, sí, cierto. Gracias. No, no hay por qué. Ahora bien, si miro estos campos que tienen que ser los mismos, un campo que va a estar generado en el vacío por las cargas libres. Un campo que va a estar generado en esta zona en donde hay dieléctrico por las cargas libres más las cargas de polarización, porque ese dieléctrico está polarizado. Está polarizado así, ¿no? Con dipolitos. Dibujo algunos, solo para que se den una idea, hay muchos, ¿no? Tantos como ese dibujito que copié y pegué hace un rato. Ahora bien, si el campo eléctrico en vacío lo generan las cargas libres, y el campo eléctrico cuando hay dieléctrico lo generan las cargas libres más la de polarización. ¿Tiene sentido que las cargas aumenten cuando hay un dieléctrico? Porque lo que me dijo Faraday, o lo que vio Faraday, es que estas cargas, la carga del capacitor aumentaba. ¿Qué cargas son esas? ¿El total? ¿Las libres? La total aumenta La total aumenta, me dice Brian. Sí, por las de polarización, diría. Claro, antes tenían solamente las libres y ahora tienen las libres y la de polarización. tengo un campo en vacío que lo genera solo las libres, y tengo un campo que ahora lo generan las libres más la de polarización. Un campo que es el mismo. Si el campo es el mismo, ¿estas no son iguales? O sea que bajan las libres ¿Bajan las libres? y bajan las libres para dejar lugar para las polarizadas, me imagino yo. Yo la pregunto, ¿las polarizadas ayudan a las libres o las complican? ¿Apantallan o suman? Porque dibujo Son de acá, signo opuesto. son de signo opuesto, ¿no? Por acá tengo un signo negativo y un signo positivo.
Entonces, estas Ah, cargas de polarización que aparecen no están ayudando a las cargas libres, están compensando una parte de las cargas libres. Entonces, voy a llamar las cargas L para que vean que no son las mismas. ¿Sí? Estas cargas libres terminan aumentando. Estas cargas libres que aumentan son estas cargas libres que ve Faraday que aumentan, porque Faraday ve cómo queda cargada la placa del capacitor, cómo queda cargado el capacitor. ¿Sí? Y acá tendré que traer, esta pila tendrá que mover cargas de manera tal de agregarle cargas, ¿sí? Tantas positivas de un lado como negativas del otro, para que compense, ¿sí? Porque lo que voy a tener es esto, ¿no? Voy a tener una compensación en estas cargas por la presencia de las polarizadas negativas ahí cerca. entonces, una pregunta, profe. El campo de desplazamiento no va a ser el mismo. Entonces el campo de desplazamiento no va a ser el mismo. Y no, a ver, miremoslo. Porque Claro, tiene que ser la integral sobre la superficie del campo de desplazamiento, menos creo que era la integral en la superficie del campo de polarización, es igual al campo de desplazamiento del inicial, ¿o no? No me acuerdo si era más o menos la integral. eh, creo que más, no te seguí completo, pero lo miramos acá si querés, mirá. Yo puedo escribir este campo en el vacío como el Claro, vector de como la integral desplazamiento de sobre epsilon superficie. 0. Y este Sí, campo, cuando eléctrico, es el vector de desplazamiento sobre epsilon 0, epsilon r. claro. O sea que, no, lo que tengo es que ahora el campo de desplazamiento en el dieléctrico va a ser epsilon r. ¿Y cuándo entra el campo de polarización? Y el campo de polarización va a existir, está acá. En la situación con dieléctrico hay un campo de polarización. Claro, pero ¿en dónde entra para hacer el cálculo? ¿En la diferencia potencial entraría? O sea, ¿dónde ponemos ese campo de polarización? Porque ahora, por ahora, para calcular el campo eléctrico solamente usamos el campo de desplazamiento. Sí, por ahora solo relacioné el campo de desplazamiento con el campo eléctrico, porque estoy trabajando con materiales lineales isótropo y homogéneo, y lo puedo hacer. Podría traerme el vector polarización o trabajar con la constitutiva y hacerlo más genérico, y que me aparezca. Por ahora, como solo estoy usando una relación entre D y E, no aparecen. Y tampoco necesito que aparezca, ¿no? Podría, si quiere, buscarlo, pero No, no, o sea, el campo eléctrico solo lo generan las cargas libres. Entonces solamente debería aparecer el campo de desplazamiento, ¿no? el campo eléctrico me lo va a generar las libres y las de polarización. El vector de desplazamiento, solo las libres. Y entonces no entiendo por qué solamente pones el de ahí. Entre acá y acá usé lineal isótropo y homogéneo, ¿sí? Acá también. Y ese lineal isótropo y homogéneo que me dice que D va a ser epsilon 0, epsilon r por el campo eléctrico. No me traje la constitutiva, Tomás. Me traje directamente la relación entre el campo eléctrico y el campo de desplazamiento. Para simplificarlo, Ah, claro. Sí. ¿sí? Si no tendrías que D es igual a epsilon 0 por E más el P. Sí. Exacto. Esa vale siempre. Esa yo la podría usar aunque el material no fuera lineal isótropo y homogéneo. Lo estoy especificando solo para lineales isótropo y homogéneo, que son los que nos van a importar en esta materia, y porque nos queda un poco más sencilla la cuenta. Claro, claro. Ahí entendí. Gracias. No hay por qué.
Recapitulo un poco entonces. Planteé diferencia potencial en las dos situaciones. Diferencia potencial que es la misma, porque tengo conectada la misma pila, porque yo lo hago a diferencia potencial constante. De eso llego a que tengo que tener el mismo campo eléctrico en las dos situaciones, porque la distancia entre las placas no la toco. Como tengo el mismo campo eléctrico en las dos situaciones, con dieléctrico y sin dieléctrico, digo, ok, el campo eléctrico en vacío lo generan las cargas libres. El campo eléctrico con dieléctrico me lo va a generar la carga libre y la carga de polarización. Carga de polarización que no ayuda a la carga libre, sino que me contrarresta, porque se va a polarizar negativamente sobre la placa positiva y positivamente sobre la placa negativa. Entonces tengo cargas que se compensan, cargas libres que se compensan con la carga de polarización. Como pasa eso, la carga libre va a tener que aumentar, que es lo que ve Faraday. Y ahí me fui un poquito, avancé un poquito más, con lo que me dijo Tomás de, ok, si el campo eléctrico se mantiene, entonces ahora el vector de desplazamiento no. Y tiene sentido, porque estoy diciendo, las cargas libres van a aumentar. Si las cargas libres van a aumentar, el vector de desplazamiento, que es el que se genera con estas cargas libres, o el que genera las cargas libres, también va a tener que aumentar. Lo relaciono y efectivamente llego a que el vector de desplazamiento va a ser εr por d. Es decir, que el vector de desplazamiento va a ser mayor con dieléctrico que en vacío. Y esto pasa justamente porque las cargas libres van a ser mayores a las cargas libres que tenían vacío. O sea que esa pila va a estar ahí para seguir moviendo carga, seguir cargando o cargar más las placas, de manera tal que las cargas libres compensen algo de la polarización y también generen ese campo eléctrico, ese vector de desplazamiento. Una pregunta, ¿las cargas de polarización vendrían a ser negativas? Sí, fíjate que si voy, ¿dónde lo tenía? Por acá. Vos tenés la placa cargada positivamente. La placa cargada negativamente, estos dos grises son los conductores. Yo pongo un bloque de dieléctrico. Esos bloques de dieléctrico tienen asociado un momento dipolar eléctrico que aparece el torque y se alinean con el campo externo, este campo que generan las cargas en el conductor. ¿Sí? Me lo alinean de manera tal que me queda el negativo más cerca del positivo de la carga libre y el positivo para el otro lado. Entonces, cerca de la placa tengo las cargas libres positivas y las cargas polarizadas negativas, la placa de la izquierda. Y a la derecha, al revés, tengo las cargas libres negativas y las cargas de polarización positivas. Claro, siempre son de signo opuesto a las libres. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, no entiendo digamos, de dónde saldrían las cargas libres, digamos, porque aumentan, digamos, no se pueden crear las cargas. ¿Cómo es que aumentan? No entiendo, digamos. No, recordá, no sé quién era que me hablaba, recordá que lo que hace esta pila es mover cargas. Si yo pienso que mueve cargas negativas, lo que hace es arrancarle a este conductor una carga negativa, llevársela y depositarla de este lado. Entonces, como le arranca una carga negativa, lo deja cargado positivamente, y como deposita la carga negativa acá, lo deja cargado negativamente. Pero solo transporta cargas. Las arranca una placa y las lleva a la otra. Por eso es que si yo sumo la carga a las dos placas, me da 0. Porque no construyó cargas la pila, las movió de un lado a otro. Las arrancó de un lugar y las llevó y las depositó sobre la otra placa. Y va a hacer eso
para que la diferencia de potencial entre las dos placas sea exactamente igual a la diferencia de potencial de la pila. ¿Se ve? Sí, más o menos. O sea, Más no o menos. entiendo cómo digamos, las cargas libres, se supone que antes de que pongan el dieléctrico ya está, hay una cierta cantidad de cargas positivas a la izquierda y una cierta cantidad de cargas negativas a la derecha, ¿no? Exacto. Y entonces después lo que hace es distribuirlas de manera que se igualen con las cargas de polarización, para que, digamos, las cargas totales sean iguales. En realidad lo que pasa es, bueno, esto tiene un paso anterior, Franco, ¿no? Esto tiene un paso anterior en donde yo tengo dos placas conductoras descargadas inicialmente y vengo y le pongo una pila. Cuando yo vengo y le pongo una pila, estas dos placas que no tenían carga, pasa eso que te acabo de contar, arranca cargas de un lado y las deposita en el otro, generando que aparezcan cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro. Hasta que la diferencia de potencial entre las placas sea la diferencia de potencial de la pila. Así es como empezamos con los conductores y cuando les conté el capacitor, hace como 2 semanas atrás, ¿sí? Yo tenía dos placas conductoras descargadas, a las cuales le conecto una pila, esa pila bombea, traslada cargas de un lugar a otro, hasta que logra que quede una carga con cargas positivas, una placa con cargas positivas, otra con negativa, ¿sí? Y la diferencia potencial entre esas placas sea exactamente igual a la de la pila. Sea exactamente igual a la pila porque hago una malla, ¿no? Hago una malla desde acá, doy la vuelta hasta acá, y la diferencia de potencial entre las placas tiene que ser la diferencia de potencial de la pila, para que si yo hago un camino cerrado me dé 0. Entonces, parto de no tener cargas, logro cargarlo. Lo logro cargar, quedo con una carga Q y menos Q. Q0 y menos Q0. Ahora sigo y le pongo un dieléctrico entre las placas. Sigo manteniendo la pila conectada. Yo le pongo un dieléctrico entre las placas y si me creíste lo del paso anterior, el campo eléctrico se apantalla. Si el campo eléctrico se apantalla, la circulación entre las placas va a disminuir. Pero está la pila, que no quiere que eso pase. Y tiene suficiente fuerza, energía, como quieras pensarlo, para mover cargas de un lugar a otro. Para que la diferencia de potencial entre las placas sea exactamente igual a la de la pila. Entonces hace eso, agarra, arranca, no sé, electrones de la cara positiva, las deposita en la cara negativa, hasta que ese campo eléctrico sea el mismo campo eléctrico que tenías en condiciones en vacío. Para que esa circulación sea la misma. Si yo ahora me meto, lo que está pasando es que cuando puse el dieléctrico, ese dieléctrico se polarizó. Al polarizarse me compensó una parte de las cargas que tenía el conductor y ese campo disminuye. Como ese campo disminuye, se apantalla, esta pila mueve cargas para aumentar las cargas en las placas conductoras y que la diferencia de potencial se mantenga constante. ¿Se ve un poco mejor? Sí, ahí me quedó claro. Ahí me lo imaginé y ya me salió. Gracias. Perfecto. Así sí hay que imaginárselo. ¿El resto viene? ¿Se ve? ¿Se visualiza? Sí. Gracias. Entonces llegamos a entender por qué es que Faraday ve que la carga aumenta en el capacitor cuando ponemos un dieléctrico. Nos queda ver cómo es que aumenta esta capacidad para este caso de diferencia potencial constante. Entonces, hagamos algo parecido a lo que hicimos hace un rato. Si yo tengo este capacitor
este capacitor que llamaré C sub 0, conectado a una diferencia de potencial. Delta V sub 0, y ese mismo capacitor pongo un dieléctrico entre sus placas, es decir, pongo un epsilon R, tengo la misma diferencia de potencial, mismo delta V sub 0 de la pila, y tengo una capacidad C. Vuelvo a escribir C sub 0, que será la carga, Q sub 0, sobre la diferencia de potencial de la pila. Me voy a tomar un atrevimiento y voy a pensar que, o voy a plantear todo esto pensando en capacitores de placas planas paralelas. Es decir, voy a pensar este capacitor como dos placas, ¿sí? ¿Sí? Dos placas de área A separados una distancia D, en donde tendré una placa cargada con sigma y una placa cargada con menos sigma. Llamaré sigma 0 y sigma 0 en vacío. ¿Por qué? Se preguntarán por qué hago esto. Porque voy a querer escribir esta carga como la densidad superficial de carga, sigma sub 0, por el área de la placa. Dividido la diferencia potencial. Y además, porque voy a querer relacionar o describir el campo eléctrico en función de esta densidad de carga. ¿Se acuerdan cuánto valía el campo eléctrico acá? ¿Cómo es Creo que el era 2. 2? 12 epsilon, digo, 2 del campo eléctrico era, no me acuerdo cómo era. Dos veces el campo eléctrico de una placa, ¿no? Claro, Que el campo eléctrico de una placa era sigma 0 sobre 2 veces epsilon 0. epsilon 0. Sería sigma 0 dividido epsilon 0. ¿Sí? Entonces, sabemos que en un capacitor de placas planas paralelas, puedo pensarlo como dos planos cargados, infinitos, puedo calcular ese campo, y ese campo en la zona entre placas me va a quedar como sigma 0 sobre epsilon 0. Entonces, uso eso acá. Digo, ok, sigma 0 será epsilon 0 por el campo eléctrico. Entonces esto me va a quedar epsilon 0 por A por E0 sobre la diferencia de potencial 0. Y hago algo parecido para el capacitor con dieléctrico. Capacitor con dieléctrico que me va a quedar una carga Q, ¿sí? Que no es la Q0, porque recién vimos que las cargas cambian, sobre una diferencia potencial B sub 0. Esta carga Q, así como pensé en el vacío, puedo pensarlo con dieléctrico, ¿no? Tendré sigma y menos sigma, y tendré un campo que será sigma sobre epsilon 0. Epsilon R, ¿no? Porque tendré un campo que tendré que pasar por Gauss generalizado. Bueno.
para tener el campo acá, no voy a poder plantear el Gauss que conocemos hasta ahora, y que conocíamos hasta la semana pasada, porque voy a tener que cuantificar cargas libres y carga de polarización. Entonces lo que voy a tener que hacer es calcular el vector de desplazamiento. Un vector de desplazamiento que será el campo de una placa por 2. ¿Sí? Va a pasar lo mismo cuando haga superposición que había pasado acá, entonces me quedará 2 veces el campo de una placa. El campo de una placa, que será las cargas libres, que va a ser sigma, y el epsilon 0 no existe. Será sigma sobre 2. Entonces, me queda un vector de desplazamiento que va a ser directamente, módulo, la carga libre. Y después, sé que el campo eléctrico va a ser el vector de desplazamiento sobre epsilon 0, epsilon r, porque son lineales y isótropos y homogéneos. Entonces tengo un campo o un módulo del campo que va a ser la distribución de carga, sigma, sobre epsilon 0, epsilon r. Lo uso. Digo que las cargas es la distribución de carga, la densidad, por el área. Perdón, el del vector de desplazamiento, ¿de dónde sale la distribución de carga de diodos? Sale de hacer lo mismo que hiciste con el plano infinito. Porque tenés una cantidad de carga sigma, ¿sí? Y yo hago una superficie gaussiana, ¿sí? Con las dos tapas. Y el lateral que se te cancela, te va a quedar, y hago esta. Seguime así medio rápido, Brandon. ¿Sí? Yo tengo un plano cargado con una distribución sigma, y en vez de usar Gauss con el campo eléctrico, uso Gauss con el desplazamiento. ¿Sí? Porque ahora no estoy pensando, pero acá, acá tengo un dieléctrico. Entonces planteo el flujo, me quedan las dos tapas y el lateral, un lateral que se cancela, me quedará 2 veces la integral en la tapa del D diferencial de superficie. Y de este lado me quedará el sigma por el diferencial de superficie de este, ¿no? Que es el mismo tamaño de la tapa. Entonces me queda 2 veces el módulo de D por la tapa, igual a sigma por la tapa. Entonces me queda que el módulo de D es sigma sobre 2. No hay que hacerlo más prolijo, pero perfecto. sale de ahí. Sí, ahí entendí. Buenísimo, gracias. No hay por qué. Y si hago superposición, es 2 veces ese campo de una sola placa, y me queda directamente sigma. Entonces, acá vuelvo. Quiero seguir haciendo más o menos lo que veníamos haciendo, y es reemplazar este sigma por la relación con el campo. Me va a quedar epsilon 0, epsilon r por E. Un E que es exactamente el mismo que el E sub 0, ¿no? Porque venimos de acá, diferencia potencial constante, entonces los campos serán los mismos. Entonces acá puedo agregarle el E0. ¿Sí? E y E0 son exactamente iguales. Es igualísimo. Y acá otra vez, epsilon 0 a E sobre delta B es la capacidad en vacío. O sea que me queda que la capacidad del capacitor con dieléctrico va a ser epsilon R por la capacidad en vacío.
O sea que, ya sea cuando ponga el dieléctrico a carga constante o cuando ponga el dieléctrico a diferencia de potencial constante, la capacidad con dieléctrico va a ser la permitividad relativa del dieléctrico por la capacidad que tenía en vacío. O sea que siempre que aparezca un dieléctrico en el capacitor, la capacidad de ese dieléctrico va a ser εr por la capacidad que tiene en vacío. Yo sé que usé que el capacitor era de placas planas paralelas para hacer esta última deducción, pero si hubiese usado un capacitor cilíndrico, un capacitor esférico, o con cualquier otra forma, llegaría al mismo resultado. La capacidad en un capacitor con dieléctrico entre sus placas es igual a la permitividad relativa de ese dieléctrico por la capacidad que tenía en vacío. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿El AS es el área de la superficie gaussiana que No, tomás? es el área de la placa, Ah, el área, sí, claro. ¿Dónde está la en donde está distribución? Sí, distribuida me la había carga. acordado. Claro, claro. Gracias, gracias. No hay por qué. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora no. Bueno. Lo que me queda, para que sigamos discutiendo y ya ir cerrando las ideas, es, alguien me preguntó, pero ¿qué pasa con las cargas de polarización? Yo dije, ok, este dieléctrico, este bloque de dieléctrico, lo podemos pensar como una densidad de polarización superficial y una densidad de polarización volumétrica, o una densidad volumétrica de polarización y una densidad superficial de polarización. Pero, ¿cómo las calculamos? Empecemos con la densidad volumétrica. Digo de empezar con la densidad volumétrica porque vimos que el flujo del vector polarización es igual a menos las cargas encerradas de polarización. ¿Sí? Esta expresión diferencial de Gauss para el vector polarización. De integral. Si miro la diferencial, ahí quería llegar, vimos que la divergencia de este vector polarización es menos el rho de polarización. O sea, indirectamente ya sabemos calcularlo. Si quiero saber cuánto vale la densidad volumétrica de polarización, tengo que calcularle la divergencia al vector polarización y cambiarle el signo. Y así puedo tener esta densidad volumétrica de polarización. Una pregunta. Sí. SP, ¿no se puede calcular también como epsilon 0 por epsilon R por el campo eléctrico? ¿Ese campo eléctrico va a ser el mismo en los dos casos o eso? Quería preguntar eso. Para calcularlo como si fuera un medio lineal Como si isótropo, fuera sabiendo que es lineal isótropo y homogéneo. creo que sí. Ahí voy, mira. Hagamos esto, hagamos la cuenta juntos. Dale. Bueno, digo, ok. El camino es, quiero saber la densidad volumétrica de polarización, agarrar el vector polarización, calcularle la divergencia, cambiarle el signo y estamos. Entonces, intentemos hacer eso. Calculo la divergencia y le cambio el signo. Una divergencia en donde yo podría decir, ok,
si el medio es lineal, isótropo y homogéneo, este vector polarización sabemos cómo escribirlo o cómo relacionarlo con el campo eléctrico. Ese vector polarización es ε0, bueno, por la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico. Ahora bien, ε0 y la susceptibilidad son números, son constantes. Así que los puedo sacar de esta divergencia. Me van a quedar acá afuera ε0, la susceptibilidad, y me queda menos la divergencia del campo eléctrico. Sigamos pensando, vuelvo a usar esto de que son lineales, isótropos y homogéneos, ahora no para relacionar el vector polarización con el campo eléctrico, sino para escribir este campo eléctrico en función del vector desplazamiento. Esto me va a quedar las constantes menos la divergencia, y el campo eléctrico es el campo de desplazamiento sobre ε0, εr. Otra vez, ε0, εr son constantes, son números, los puedo sacar de la divergencia. Quedo acá abajo. Me va a quedar ε0 por la susceptibilidad sobre ε0 por la permitividad relativa, por menos la divergencia del vector desplazamiento. ¿Quién era la divergencia del vector desplazamiento? Las cargas libres. Las cargas libres. O sea que esto me queda menos la susceptibilidad sobre εr, y esta divergencia era el rho libre. O sea que si el dieléctrico es lineal, isótropo y homogéneo, que es lo único que usé, voy a poder calcular la densidad volumétrica de polarización como menos la susceptibilidad eléctrica sobre la permitividad relativa por la densidad volumétrica de cargas libres. Y hay algo muy interesante acá, porque si el eléctrico no está cargado, es decir, si no existe una distribución volumétrica de cargas libres en el dieléctrico, tampoco va a existir una densidad volumétrica de cargas de polarización. ¿Sí? Esto en L y H. Entonces, si tengo un dieléctrico que está descargado, un dieléctrico que no tiene cargas libres en su interior, la densidad volumétrica de polarización de ese dieléctrico va a ser nula. ¿Sí? Todo esto es en el dieléctrico. Y otra pregunta, profe. Había dicho que en el vacío el epsilon R, no me acuerdo el nombre, valía 1, pero la susceptibilidad era epsilon R menos 1. Puede ser que la carga de polarización, aunque esté cargada ahí, valga en el vacío, valga 0. Sí, tiene sentido, ¿no? Solo se polarizan los dieléctricos, el vacío no se polariza. La susceptibilidad eléctrica en el vacío es nula. Fácil. Entonces, no hay Pero, cargas de polarización. pe- No hay polarización pero en va a el haber vacío. cargas libres.
¿Cómo? Pero en el vacío va a haber cargas libres. Sí, sí, en el vacío puede haber cargas libres, pero nunca va a haber cargas de polarización, porque los que se polarizan son los dieléctricos, son estos aislantes. ¿Se ve, Tomás? Sí, sí, por la cuenta sí, no entiendo por qué no habría. O sea, por la cuenta sí veo que a cero todo eso, pero no entiendo por qué no habría. Y es un poco por esto, ¿no? No tengo una forma de pensar el vacío como un conjunto de moléculas, ya sean polares o no, que forman un dipolo que se organice. Entonces, no hay material que se polarice al ser vacío. Si no hay material que se polarice, no hay una distribución de cargas de polarización que te pueda generar una densidad de polarización, ya sea volumétrica, superficial. Estamos con la volumétrica por ahora. ¿Sí? ¿No? ¿Te mareé más? No, sí, sí, no hay material que se pueda polarizar en el vacío, está bien. Es que ni siquiera va a haber un vector de polarización, ¿no? Porque yo tengo un vector de polarización. Un vector de polarización que era epsilon 0, la susceptibilidad por el campo. Y esta susceptibilidad en el vacío es 0. O sea que incluso el vector polarización es nulo en el vacío. Y es por esto, ¿no? No hay quien se polarice. Entonces, no hay polarización, no hay cargas de polarización. Y ojo con esto, Y ahí Sí, en el vacío no podrías poner como lo que hicimos antes, lo de la diferencia potencial constante. y es que vengo del vacío, ¿no? Vengo del vacío y dejarlo en vacío es no cambiar nada. No es, el vacío no es un dieléctrico en sí. Ah, claro, sí, sí. Decía, ojo con esto que me vincula la densidad volumétrica de polarización con una densidad volumétrica de cargas libres, pero siempre en el dieléctrico. ¿Sí? Estoy comparando distribuciones de carga en el dieléctrico. No son cargas libres no sé, en el conductor que está formando el capacitor. ¿Sí? Si tengo cargas libres en el dieléctrico, es decir, algo, por algún motivo, inyectó cargas en el material aislante, voy a tener una densidad, una distribución, una densidad volumétrica, ¿sí? Una distribución de cargas libres en ese dieléctrico que me va a generar una densidad de cargas de polarización. Si no hay cargas libres, esa densidad volumétrica de polarización es nula. Solo tendremos cargas en las superficies. Cargas en la superficie que serán distribuciones superficiales de polarización. Intentemos calcularlas. Si yo pienso en el límite entre, acá tengo el dieléctrico, ¿sí? Y del otro lado pensemos que tengo aire. Podría tener otro dieléctrico, pero pensemos que tenemos aire, así no lo complicamos. Tengo aire del lado izquierdo, tengo aire, es decir que no tengo polarización, un vector de polarización 0. De este lado sí tendré una polarización no nula. Entonces va a aparecer en la frontera, ¿sí? De este lado del dieléctrico,
alguna distribución de cargas superficial, una distribución superficial de cargas de polarización. Esa distribución es la que quiero que calculemos. Perdón, ¿dónde estaría el capacitor acá? No, no. Si querés que pensemos en un capacitor, sería como, sí. Este es mi capacitor. Lo que hice es como agarrar este pedacito y hacerle un zoom. A lo bruto, Juana. Ah, ok, ok. Pero tan a lo bruto que ni siquiera voy a pensar en que tiene cargas libres. Me voy a quedar así, con solo el dieléctrico, solo quiero mirar acá. Decía, para las cargas, la densidad volumétrica, usé la expresión diferencial de la ley de Gauss para el vector polarización. Voy a usar acá la expresión diferencial, la que me calcula el flujo, ¿sí?, de este vector de polarización, me lo relaciona con las cargas encerradas de polarización con el signo cambiado. ¿Sí? Trabajo tanto con la expresión integral como con la expresión diferencial del vector polarización, porque justamente quiero conocer estas cargas de polarización, y quien tiene asociada las cargas de polarización es el vector de campo de polarización. No digo, bueno, quiero calcular eso. Para hacer eso, me voy a inventar una superficie que voy a usar un cilindrito, un cilindro que atraviese, ¿sí?, es decir, un cilindro que tenga una parte en el dieléctrico y una parte en el vacío. Y además, como quiero saber acá la distribución de carga superficial justo en la frontera, justo en el límite, lo voy a poner con una altura h infinitesimal, lo más chiquita que pueda. Voy a ponerlo con una altura h que lo voy a hacer que sea lo más chiquita posible, una altura que tienda a 0. Le digo, ok, calculo el flujo de P en esta superficie S, la gaussiana que puse ahí. Tendré que pensar en una tapa, en otra tapa y en un lateral. Llamo tapa 1 a la de adentro, tapa 1 a la de adentro, tapa 2 a la de afuera. Ahora bien, yo dije, tengo así una frontera en donde del lado derecho hay un dieléctrico, del lado izquierdo hay vacío. Si pienso en polarización, yo ya me adelanté y dije, la polarización en el vacío no existe, porque lo acabamos de discutir. Creo que quedaron ya convencidos de que no hay forma que se polarice el vacío, no se polariza, la P va a ser igual a 0, y del lado del dieléctrico sí voy a tener una polarización. Entonces, en la tapa 2 que se encuentra en el vacío, se me va a anular, ¿no? Se me va a anular porque P es 0. Y en el lateral también se me va a anular, ¿no? ¿Por qué se me anula en el lateral? Hay algo que dije, quiero hacerlo en una superficie que sea ahí, bien cortita, ¿no? Bien finita. No sé cómo llamarlo. Este H, que esta altura, este cilindrito que puse, es infinitesimal. Entonces, el flujo en el lateral no va a existir, porque la altura de ese cilindrito tiende a 0. Entonces, voy a tener que resolver el flujo en esta etapa 1. Entonces me va a quedar la integral doble
en la etapa 1 del vector P en un diferencial de superficie de S con su normal, ¿no? Pongo así, de S por N, esta normal que puse acá, ortogonal a saliente siempre de la superficie cerrada, así que tendrá esa dirección y sentido. Y el flujo en esa etapa va a ser igual a menos las cargas encerradas de polarización. Cargas encerradas, que serán las cargas que estén acá, ¿no? Y que tengo una densidad superficial de cargas, ¿sí? Del lado del dieléctrico serán las cargas que estén en esa superficie. O sea que será una integral doble de la densidad superficial de polarización en un diferencial de superficie. Y es la integral doble en ese circulito que hice, que ese circulito que hice es exactamente del mismo tamaño que la etapa 1, ¿no? Es una proyección de esa etapa 1. O sea que este diferencial de superficie es lo mismo. Si son los mismos, entonces tengo que el vector polarización por la normal tiene que ser igual a la densidad superficial de polarización. Una normal, ¿qué es esta normal? Una normal que está entrando al dieléctrico, ¿no? Si yo miro desde la frontera, esto está entrando al dieléctrico. ¿No? Le voy a poner un subíndice E. Y acá me olvidé el menos, de acá, y esto es un menos. Perdón. ¿Sí? Tenía que el flujo en esa etapa era menos la carga encerrada de polarización. Entonces me queda menos la integral doble de la densidad de polarización en esa superficie. Los diferenciales de superficie son iguales, entonces lo que tengo adentro de las integrales también tiene que ser igual. Entonces, el vector polarización por la normal, esa entrante al eléctrico, la que dibujamos arriba, va a tener que ser igual a menos la densidad superficial de cargas de polarización. Yo dije acá. Me hago ese dibujo otra vez. ¿Sí? Desde esta frontera estoy pensando que esta va a ser la normal entrante al dieléctrico, o sea que podría pensar en también la normal saliente al dieléctrico. La relación entre una y otra es la dirección, ¿no? Es un signo menos. O sea que yo podría decir que el vector polarización por la normal saliente al dieléctrico va a ser directamente la densidad de carga superficial de polarización. Yo acá cuando dije las superficies son las mismas, dije entonces lo de adentro es lo mismo, lo de adentro es lo mismo, pero acá estoy calculando un flujo justo ahí en la frontera, o sea que es un flujo evaluado en la frontera, o sea que tengo ese campo evaluado en la frontera. Detalle que no me tengo que olvidar. Entonces estamos, ya sabemos, podría calcular la distribución superficial de carga de polarización agarrando el vector polarización, evaluándolo en la superficie, en donde quiero calcular la densidad superficial de carga, y multiplicándolo por la normal saliente.
a ese dieléctrico. Entonces, de esta manera, podemos calcular las densidades superficiales de cargas de polarización. ¿Se ve? ¿Se entiende? Yo tengo una pregunta. Sí, Franco. Sí, por ejemplo, nosotros calculamos el vector polarización. ¿Cómo hacemos para evaluarlo en la superficie? Digamos, eso no me quedó muy claro. Y es muy probable que ese vector polarización te dependa de alguna coordenada. Entonces, vas a tener que decir dónde vive esa superficie y reemplazar esa coordenada por algún valor. Ah, claro, varía en el espacio el vector. Ok. Sí, no sé, ponele que tenés un vector polarización que varía con el radio. Pues, no sé, un P que depende del radio. Así, bueno, quiero calcular la densidad superficial de cargas, entonces tendré que fijarme dónde está la superficie del dieléctrico, dónde es que va a quedar cargado superficialmente. Así, bueno, evalúo el vector polarización en esa superficie y lo multiplico por la normal saliente a esa superficie. Y tendré una densidad, la densidad superficial de cargas en esa superficie. Sé que estoy hablando muy en el aire. Ahora en la práctica van a hacer un ejercicio, van a ponerle, no sé si números, pero más letras, o un ejercicio en particular, y se tiene que cerrar la idea. Pero es eso, es un, no sé, un P que dependa de R y lo evalúo en el radio en donde está la superficie. ¿Sí? ¿Estamos? Profesora, Sí. ¿por qué el campo multiplicado escalarmente por el versor entrante es menos la densidad superficial? Viene de acá, Gonzalo. Me quedó que el flujo de este vector polarización, ¿sí?, en esta superficie, que es la de la etapa 1, es igual a menos la carga encerrada de polarización. Esa carga encerrada de polarización es menos la integral doble de la densidad superficial, que también va a ser en la etapa 1, porque es la proyección, ¿no? Es la proyección sobre la superficie del eléctrico, pero es el mismo diferencial de superficie, es el mismo tamaño de etapa. Entonces dije, ok, estoy integrando, haciendo integral doble sobre la misma superficie, me queda lo de adentro igual. Y este menos viene de acá, de acá. Viene del menos de que el campo, acá, ¿no? De que el flujo del vector polarización es menos las cargas encerradas de polarización, justamente porque ese vector polarización nace en las cargas negativas. ¿Te acordás? Sí. Todo viene de ahí. Y después dije, bueno, si esto me queda con un signo menos, con la normal entrante, uso la saliente para que se me vaya ese signo menos. ¿Sí? Porque acá tengo que la normal saliente va a ser menos la normal entrante. Entonces, esa densidad me queda directamente como el vector polarización evaluado en la superficie por la normal saliente al dieléctrico. Genial, listo. Ahora sí, me quedó más claro. Gracias. No hay por qué. Si hasta acá estamos, tengo un último comentario para terminar. Que no sé si alguien comentó, preguntó, creo que fue a la mañana. Porque podrían preguntarme si, no sé, tenemos un capacitor conectado a una pila, ¿sí?, con algún dieléctrico,
entre sus placas. Si se acuerdan, allá cuando definimos capacidad, vimos que si poníamos una diferencia de potencial, o sea, un delta V1, se cargaba con una carga Q1, y si hacíamos 2 veces, se cargaba 2 veces, y si hacíamos 3 veces, se carga 3 veces, y de la pendiente sacamos esa capacidad. Entonces, alguno podría preguntarme si yo sigo aumentando la diferencia de potencial que me da la pila, voy a lograr que este capacitor se cargue infinitamente. Y eso no es cierto, ¿no? No es cierto porque existe la ruptura dieléctrica, porque cada dieléctrico, cada material dieléctrico, incluso el aire, incluso el vacío, se rompe, ¿sí? Se forma un arco, no sé cómo llamarlo, sí, un arco voltaico, que va a romper este dieléctrico, lo va a pinchar, como se dice en la jerga, por ahí los eléctricos algo saben, algo han escuchado ya. Entonces, lo rompo. Básicamente lo que hago es romperlo. Se fisura este dieléctrico, deja de tener las propiedades del dieléctrico, deja de cumplir su función aislante y se rompe. ¿Cuándo se rompe? Lo que existe es una tabla, una tabulación experimental, ¿sí? La información de cuál es el campo máximo que permiten, ¿sí? Los dieléctricos. Por ejemplo, tengo por acá anotado el campo máximo del aire, campo eléctrico máximo que va a permitir el aire, el vacío, ¿sí? Va a ser de 3 megavolt sobre metro, y el campo eléctrico máximo, por ejemplo, del aceite, el aceite pensando que el aceite, más que pensando, sabiendo que el aceite es un material dieléctrico, ¿sí? El aceite va a permitir un campo del orden de 10 megavolt por metro cuadrado, ¿sí? Este va a ser el campo máximo en donde, si llego a este campo o lo supero, voy a tener esta ruptura dieléctrica, ¿sí? Lo digo y lo cuento sin mucho detalle para que les suene, para que sepan que hay un campo máximo que admite los capacitores, los dieléctricos, ¿sí? Hay un valor de campo en donde este dieléctrico se rompe, se forma un arco voltaico, ¿sí? Y por encima de este campo está roto, deja de tener sus propiedades, deja de funcionar, deja de tener su propósito de ser este material dieléctrico. A veces no viene el dato como campo máximo, ¿sí? Sino viene como un máximo voltaje operativo, y la información que se da es el máximo diferencial de potencial que admite ese capacitor. ¿Sí? Que va a ser este será el campo máximo, o poder si no tener la diferencia de potencial máximo. Lo cuento más como cultura general, más para que sepan que existe un límite en donde a partir de eso el dieléctrico se rompe, el dieléctrico está pinchado, ese capacitor con dieléctrico se pincha, deja de tener sus funciones operativas, se forma un arco voltaico y se rompe. Más que nada porque por ahí aparecen ejercicios que tienen esto como información, que tienen el máximo campo o el máximo voltaje operativo de ese capacitor como dato, como información. Y con esto cierro. Hasta acá, todo lo que entra en el parcial, hasta acá, todo lo correspondiente a la guía 2. Y los escucho, no sé si tienen dudas, consultas.
¿Fluyeron? ¿Se entendió? Sí, por ahora todo bien. Bueno, buenísimo. La parte de dieléctricos entra en el cuestionario, en el Multiple Choice 3, ¿sí, Gabriel? Multiple Choice 3 que recuerden que va a estar disponible desde las 7 de la tarde de hoy hasta las 9 de la mañana del viernes. Y podría aparecer algo de ruptura dieléctrica, sí, podría. Lucre, yo te podía consultar algo del ejercicio de la tarea. Sí, decime, Antonio. Vi que me contestaste por el campus, pero yo sí quiero pasar el hilo infinito a cartesianas, me quedaría como el R versor en función de phi, y no sabría qué hacer ahí. Pero escribí phi en función de x e y. Claro, no, pero lo que me pasa es como, No sé, tengo un no punto. sabría cómo pasarlo así. Sí, no se puede escribir algo. Sí, no sé, tengo un punto ahí, un punto x y, punto p. Este punto P tiene phi, ¿no? Sí, No sé, por ejemplo, coseno de phi. Coseno de phi va a ser este lado, x, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es x cuadrado más y cuadrado, raíz. claro. Y ahí podés no seguir trabajando con cosenos y senos de phi, sino que te quede x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y el seno de phi te quedará y sobre la raíz cuadrada. Sí. Otra que se me había ocurrido, que no sé si está bien, es tener los dos en cilíndricas y restarlos. O sea, ¿eso está prohibido o se puede llegar a hacer? Los dos en cilíndrica, restarlos, y los dos están en cilíndricas, tomados desde la misma coordenada, del mismo origen. Claro, me quedaría como en función de R nomás. Sí, deberías poder hacerlo. Debería darte lo mismo. Claro, lo hice de esa forma, pero tenía la duda esa porque había entendido que solo se podían cartesianas. El tema de cilíndrica es que el rho versor, el R versor, se mueve con la posición. Entonces tenés que estar seguro que cuando sumás punto a punto, los R versor que estás sumando tienen la misma dirección y sentido. Pero creo que en este caso estamos hablando de esos dos hilos semi-infinitos, ¿no? Sí, sí. Ok, me va a empezar a responder tonterías, si no. Creo que en este caso, si tenés un único origen de coordenadas y tenés un R de cilíndricas, podés sumar, va a restar directamente. No tenés que tener Perfecto. inconvenientes con eso. Listo, buenísimo. Nada, era eso. Muchas Ok, gracias. no hay por qué.